en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Gracias demos a Dios por este tiempo de aniversario de Pacífico. 58 años, larga trayectoria en las comunicaciones peruanas, con el mensaje del Evangelio a la sociedad peruana. Hacemos historia de ayuda a toda la Iglesia del Señor. La próxima semana, último del mes de noviembre, acompáñenos a tener la Semana de Acción de Gracias a Dios. Es lo más importante que podemos hacer, con gratos recuerdos de la obra misionera en estos 58 años. La Iglesia Unida intercediendo por el Perú es una realidad presente en el movimiento de oración, con la bendición de ustedes que se identifican con esta labor evangelizadora, pero también de edificación al pueblo de Dios, la Iglesia. La obra es de Dios, sustentada en el poder del Espíritu Santo que nos permite seguir la meta de servir al Perú con lo más importante que puede recibir nuestros compatriotas, el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, promesa de Jesús. La maldad está presente en todas sus formas. Asumamos nuestra responsabilidad espiritual de la evangelización. Justicia divina es el tema en la segunda parte de este noticiero, con la participación esclarecedora del pastor, teólogo y maestro bíblico Patrón Contreras. Es en el amor de Dios que podemos encontrar el verdadero sentir para vivir confiados. Saludamos a todos los que historialmente forman parte de Radio del Pacífico en el directorio, pastor Humberto Lai, Pablo Clark, Arturo Ramos y a don Guillermo Miranda, servidor de largo tiempo, y otros en el anonimato. Así comienza este fin de semana este programa de Así marcha el mundo evangélico, un servicio de los inicios de la radio. Bendiciones. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. En la segunda parte del programa, el tema de hoy es Justicia Divina. 81 aniversario del CONEP, Concilio Nacional Evangélico del Perú. La comunidad cristiana Agua Viva invita a conferencia online Transformación 2021. La Misión Bíblica Carismática presenta cursos bíblicos Fundamentos de la Fe. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. Confusión social. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es la expresión de las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastés como una protesta del sabio Salomón, contrario a los proverbios llenos de sabiduría. Son recursos de gran entendimiento en Dios para vivir. Injusticias de la vida son reveladas con el predominio de la maldad y la iniquidad debajo del sol, donde hay un tiempo para todo lo que se quiere y lo que se hace. Lo dice también así lo que sucede a los hijos de los hombres, que fueron hechos del polvo y del polvo volverán. Asimismo, vi toda la violencia que se hace debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, y te ven quién los consolará, pues la fuerza está en manos de sus opresores. He visto también que la obra bien hecha despierta la envidia. Esta realidad es vanidad y aflicción de espíritu.
La vanidad en la vida dentro de un deseo del amor a las riquezas mediante el dinero. Cuando aumentan los bienes, aumentan también las aflicciones. Y he visto un mal doloroso. Las riquezas guardadas por sus dueños es para sus pequeños males, dice Eclesiastés. Del mismo modo, el bien que he visto es comer y beber, gozar de los frutos de su trabajo, con el cual se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le da. Esto es don de Dios y es la mayor recompensa, pues Dios le llena de alegría al corazón. En la Biblia, el mensaje absoluto de Dios al hombre, siendo lo demás relativo en sus afanes y deseos, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Sentencia real de la vida humana, manchada por el pecado y la carnalidad. Seamos realistas. La confusión social es mundial, principalmente en la política, pero está en todo, incluso en la familia y la iglesia. Busquemos protección divina contra la maldad en el refugio de Cristo. Obras salvíficas de perdón y sanidad. Shalom. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio El Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. El tema del sufrimiento humano es propio de las actitudes en el desenvolvimiento con tantos riesgos de contaminación originado por la maldad del corazón. En consecuencia, es un tema espiritual basado en la justicia divina. Todos sufrimos, pero lo esencial es entender la paz de Dios por Jesús en su obra de salvación en la cruz, para retener un entendimiento de vivir disponiendo de la bendición de Dios. El tema de hoy en la segunda parte del programa será justicia divina y estaremos con la participación del pastor Patrón Contreras. Con motivo del 81 aniversario del CONEP, Concilio Nacional Evangélico del Perú, realizaron celebración el miércoles 17 de noviembre vía Zoom y plataforma de Facebook Live. Saludamos a todos los integrantes, a las iglesias y diversos ministerios que forman parte del CONEP y a su presidente, pastor Eduardo Concha. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Isaías 43:19. La comunidad cristiana Agua Viva anuncia Transformación 2021 en línea del jueves 25 al sábado 27 de noviembre y tú eres la pieza clave para transformar nuestro mundo. Más inscripciones en www.transformacion.live. La Misión Bíblica Carismática invita a cursos bíblicos Fundamentos de la Fe, inicio viernes 26 de noviembre, 8 de la noche. Más detalles al 986-650-422. La Iglesia Bíblica Camino de Santidad en Ventanilla invita a conferencia por los 504 años de la conmemoración de la Reforma Protestante. Se realizará el sábado 27 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ingreso libre. AETE, Facultad de Teología y Religión, dará diplomado descentralizado en la región Cajamarca, tema pastoral en contextos de violencia. Inicio jueves 25 de noviembre. Informes al 976-988-176. Shiny Light, ministerio que desarrolla emprendimientos para dar soporte a iglesia o ministerios que están en zonas vulnerables, ayudando a su autosostenibilidad y colaborando con la comunidad. Actualmente vienen desarrollando el Centro de Emprendimiento en Jicamarca, dando soporte a la Escuela de Misiones de Awakening. Informes al 981-399-929. Encuéntralos en Facebook como Shiny Light. La Misión Internacional de Niños invita al 16º Congreso Impactando a las Nuevas Generaciones, conferencias virtuales para trabajar con niños, adolescentes y padres en sus respectivas iglesias y hogares. Inicio 4 de diciembre de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde vía Zoom. Expositores nacionales e internacionales con ministerios de niños. Informes al 989-328-239.
Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Buenos días, Juan y amigos de Radio del Pacífico. Damos gracias a Dios por el trabajo misionero de 58 años que está celebrando Radio del Pacífico. Felicitaciones por esa labor que bendice nuestra nación y el mundo entero. Estas son las noticias en Huánuco. Pobladores de Miraflores en peligro por posible desborde de planta de aguas residuales. Miles de pobladores están en riesgo de contaminarse con las aguas residuales que se vienen esparciendo a campo abierto en la provincia de Guamalíes. Acción que provoca malos olores y los convierte en un foco de enfermedades infectocontagiosas. La Contraloría informó que la planta de tratamiento de aguas residuales, que consta de un tanque y 2 pozas, se encuentra con fisuras pronunciadas, ocasionando que filtre el agua residual y provoque el colapso de toda la estructura. Desde Huánuco les informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para Así marcha el mundo evangélico. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Un saludo para todos los que están en la sintonía de Radio El Pacífico. Les damos a conocer que, la verdad es que en Tacna está, a Dios gracias, ha empezado también ya lo que es los discipulados y también las escuelitas para los niños. En esta oportunidad queremos reconocer en el Centro Poblado La Natividad, en la plaza, comenzaron ya a darse clases para los niños de las diversas edades, niños a través también de un pastor que ha venido también de Estados Unidos, y él está pastoreando, como se dice, a esos niños, al igual que también varias hermanitas que se han sumado también a esta causa. Esto es un buen inicio y esperemos que esto siga creciendo también, Juan. Adelante, estudios. A toda la audiencia de la Radio del Pacífico. Bueno, gracias a Dios por todo lo que se está haciendo para el pueblo del Señor, para poder seguir adelante, especialmente en la obra del Señor. Todos los pastores, ministros del Señor siguen trabajando. Bueno, por esta parte de la región, la actividad cristiana siempre va para adelante. En la ciudad de Huamanga han sacado un comunicado donde desde el 8 de noviembre todos los pasajeros del terminal terrestre de Huamanga deberían tener, para poder viajar, carnet de vacunas. Y eso es realmente un problema bastante serio. Yo sé que nuestras vidas están en las manos del Señor. No decide en el gobierno, ninguna autoridad civil, sino que es bueno obedecer. La Biblia nos manda obedezcamos, pero no podemos obedecer cuando ellos nos mandan que obedezcamos órdenes de otras empresas, ¿no? A que seamos serviles de otras personas interesadas. Desde acá también nosotros enviamos muchos saludos especialmente a nuestro hermano Pedro Ferrer y a su familia. Así que, hermanos, sigamos adelante. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga grandemente. Ante todo, muy buenos días a los oyentes de Radio El Pacífico. Les saludo a su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín, para poder informar en este nuevo día que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú estamos abocados haciendo nuestros devocionales diarios a partir de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, donde participan los pastores, las pastoras, participan los copastores y aún los líderes de la región Junín. El cuerpo pastoral de Huancayo estamos capacitándonos, orando en todo tiempo para que nuestro buen Dios también pueda tener misericordia de nuestra nación Perú y de las naciones de la tierra. También la fraternidad quiere saludar a Radio El Pacífico por sus 58 años de servicio. Que Dios bendiga esa radio, que es una radio de gran bendición. Se despide su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín. Bendiciones, permiso. Radio del Pacífico cumple 58 años. ¡Feliz aniversario! Desde Arequipa les saluda Alexandra Villalobos. En el contexto de la reactivación de las consultas externas en el sector salud a nivel nacional, la Red de Salud Arequipa informó que en los 2 últimos meses recibió a 140.000 pacientes en los diferentes consultorios de especialidades que retomaron la atención de forma presencial.
Asimismo, según lo indicado por el gerente de salud Arequipa, el doctor Edilberto Salazar Sender, las teleconsultas continúan brindando el servicio a más de 2.000 personas que la necesitaron durante la pandemia. Asimismo, el doctor Salazar afirma que el avance porcentual de esta reapertura está en un 65% de lo que se ofertaba antes de la pandemia por el coronavirus. En otras noticias, en Arequipa se lanzó el primer concurso literario escolar sobre la revalorización de la cultura andina. La presentación de trabajo será hasta el 20 de noviembre y está dirigido a escolares de nivel secundario. A través del concurso se busca generar un espacio de reflexión sobre la importancia de la comunidad andina mediante la creación de cuentos y crónicas. Y la mejor noticia del día: el Señor es nuestro pastor y con Él nada nos falta. Desde Arequipa les informa Alexandra Villalobos para Radio del Pacífico. Muy buenos días, para así marcha el mundo evangélico. Desde Pisco saludamos a Radio del Pacífico por sus 58 aniversarios de gran bendición para el Perú y el mundo. Se acerca pues el aniversario de la provincia de Pisco. Estas son las noticias desde Pisco. Les informó su corresponsal Carlos Yaja para Así Marcha el Mundo Evangélico. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. Ustedes se acompañan de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico. Tenemos noticias que llegan desde Colombia con Juan Rubio. Hola Juan, hola amigos del Pacífico. Acá una vez más reportando desde Bogotá, Colombia para todos ustedes. Así marcha también la iglesia en Colombia. Y bueno, muy contentos, felices por el 58 aniversario de Radio El Pacífico. Bueno, les comento que la iglesia en Colombia sigue avanzando, sigue creciendo a pesar de las diferentes dificultades que ha tenido. Durante muchos años, ya casi 60 años, la iglesia no ha sido ajena a la situación política, social que se ha vivido en el seno del país, sobre todo en las partes más alejadas de la capital, lo que son las regiones de Colombia. Durante 60 años que ha durado la violencia, que ha durado la guerra en Colombia, la iglesia ha sufrido los ataques fuertes, los ataques despiadados de quienes no entienden razón alguna, sino que quieren imponer su fuerza, quieren imponer su control, su poder, su dominio. Sin embargo, la iglesia durante todos estos años no ha cesado de orar, no ha cesado de creer, no ha cesado de declarar que vienen nuevos y mejores tiempos para nuestra nación colombiana. Hoy en muchos pueblos donde hace años atrás no se podía caminar, no se podía ni siquiera predicar abiertamente, hoy las iglesias están creciendo. Hay diferentes tipos de iglesias locales con diferentes denominaciones que están ganando muchos nuevos discípulos para el reino de Dios. Y mis queridos amigos de las naciones, mis queridos oyentes de Radio El Pacífico, es aquí donde se cumple la palabra del Señor que dice: no desmayemos, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Habló para todos ustedes desde Bogotá, Colombia, Juan Rubio, y contentos y felices por el 58 aniversario. Adelante, estudios. Tenemos más información en Así Marcha el Mundo Evangélico. Silvia Vázquez, desde México. Buenos días, Perú. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, feliz 58 aniversario. Noticias desde México. El planteamiento de construir un plan mundial de bienestar y fraternidad expuesto por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU es considerado utópico.
ante representantes de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar para apoyar a los más pobres. Detalló que este se financiaría mediante 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con esto se obtendría $1 billón al año. Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La internacionalista Ileana Santibáñez señaló que toda propuesta para beneficiar a los que menos tienen es bienvenida, pero debe contar con objetivos y metas apegadas a la realidad, porque de lo contrario se convierte en letra muerta. Señaló que ya ha habido planteamientos para crear un impuesto a las grandes corporaciones en beneficio de la sociedad. Esto ya se está analizando, pero un plan mundial es inviable. Esto sin olvidar que la Organización de las Naciones Unidas no es una instancia supranacional que pueda mandatar a los estados sobre qué hacer. Desde Cancún, Quintana Roo, México, les informó Silvia Vázquez. Adelante, estudios. A esta hora en Radio del Pacífico tenemos información que llega desde Chile con Johnny Pradines. Buenos días, Perú. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico. Feliz 58 aniversario. Noticias desde Chile. El candidato ultraconservador para las próximas elecciones presidenciales de Chile, José Antonio Kast, pidió el viernes a la prensa que no se le etiquete como ultraderecha, al tiempo que quiso diferenciar el tiempo militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera acreditados en Chile, el abanderado del Partido Republicano, al que varios sondeos sitúan como el segundo e incluso el primer favorito para ser el nuevo presidente del país, respondió: ¿por qué no califica el régimen de Pinochet como dictadura, pero si hace esto con los gobiernos de esos 3 países latinoamericanos? Abre comillas, dice: por lo tanto, no hay punto de comparación con lo que ocurre en las dictaduras de Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura, ni con la narcodictadura de Venezuela, y ni con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, expresó. Dígame si las dictaduras expresan y entregan el poder de la democracia y si hacen una transición a la democracia y se respeta. Esto es lo que no hacen otros países y en Chile se hizo, aseveró. Consultado sobre si sigue pensando igual que cuando en el 2017, como candidato para las anteriores elecciones presidenciales, dijo que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Señaló: no tenemos más que preguntarle a él, pero creo que tendría muchas alternativas. Las elecciones presidenciales a puertas acá en Chile. En Radio del Pacífico y así marcha el mundo evangélico, información que llega desde Honduras. Buenos días. Buenos días, Juan, y amigos que nos escuchan a través de Radio Pacífico. Un saludo a la distancia. Felicidades, Radio Pacífico, por su 58 aniversario. Muchos éxitos. Vámonos a las noticias. Debido a los altos índices de violencia política que ha surgido en el país en las últimas semanas, donde hemos visto asesinados alcaldes municipales, regidores y aspirantes candidatos en estas próximas elecciones. Es por eso que tanto la Policía Nacional, la Policía Militar, la Asociación de Pastores Evangélicos y las autoridades de la Iglesia Católica se han unido a realizar jornada de oración diaria en estos últimos 13 días que faltan para las elecciones generales. Es preocupante el ambiente violento político que ha surgido en estas últimas semanas. Es por eso que la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, junto con las autoridades militares, se unen y hacen un llamado a toda la ciudadanía a que reine la paz. Ir a votar es un deber ciudadano, pero todo lo que piden es hacerlo en manera
tranquila, siempre con el ambiente de paz. Es por eso que todos los días de 7 a 9 de la mañana se reúnen en las plazas y en las calles principales de la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa a dirigir una oración al Todopoderoso para que reine la paz antes, durante y después de las elecciones generales. Para así marchar el mundo evangélico, les informó desde San Pedro Sula, Honduras, su corresponsal Nora Judith Sorto. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Lo que vamos a compartir son porciones de un artículo publicado por el sitio digital La Gaceta Cristiana. Se realizará la cumbre interactiva de nueva generación de evangelistas, El Legado. El 2021 ha sido un año histórico para todos los evangelistas y será recordado como el año en que Dios llamó a Luis Palau al cielo. Es evidente para nosotros lo que el Señor nos está hablando acerca del legado. ¿Cuáles son esos principios y valores innegociables que tanto Luis como otros han tenido? ¿Qué podemos aprender sobre la pasión, la entrega, el servicio, el amor y la misión de los que nos han precedido? Entendemos categóricamente que el legado más alto lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo modelo y ejemplo. En su hermosa voluntad nos ha permitido vivir y servir junto a hombres y mujeres que muy bien lo han imitado y han sido fieles a su llamado y propósito. Esta es la razón por la que la cumbre interactiva Nueva Generación de Evangelistas será tan especial. Junto a cientos de evangelistas de Iberoamérica será un encuentro lleno de emoción, inspiración y movilización a asumir el reto y tomar este legado para que las multitudes conozcan a Jesús. Entre nuestros amigos invitados contaremos con la participación de Robert y Taylor Barriguet, pastores y líderes de Camino de Vida, una iglesia de las más influyentes en Latinoamérica. Ellos compartirán una palabra precisa y la audiencia podrá interactuar con ellos en tiempo real. También contaremos con talleres a la carta. Estos son espacios dinámicos de capacitación en evangelismo en distintas esferas de la sociedad y cada participante podrá elegir a cuál asistir. Serán guiados por especialistas en cada tema como arte, música, redes sociales, entre otros. Todos aquellos que sean parte de la cumbre tendrán acceso a la totalidad de los detalles una vez terminado el evento. No se perderán de nada. Y no podemos hablar del legado y de la nueva generación sin escuchar de Andrés y Wendy Palau. Ambos son actualmente los evangelistas de cabecera de la organización y los principales referentes en todo lo que hemos visto y hacemos. Tendremos el privilegio de conversar con ellos y escuchar un mensaje claro y directo al corazón. Antes de finalizar este envío desde Buenos Aires, Argentina, queremos nuevamente saludar a la iglesia en el mes de su aniversario, deseándoles todas las bendiciones del Señor. Estamos gozosos por un año más de vida de la Radio del Pacífico, ya que nos consideramos parte del staff que la integran. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Raquel González. Buenos días, Juan y amigos de Radio del Pacífico. Desde Israel con la información. Antes, quiero felicitarlos por su 58 aniversario, esperando que el Señor continúe bendiciendo sus esfuerzos y logren llegar a más hogares hispanos en esta nueva temporada. ¡Feliz aniversario, Radio del Pacífico! Aquí las noticias. Quinta cumbre anual de medios de comunicación cristianos celebrada en Jerusalén. Son porciones de un artículo por Janet Aslin, originalmente publicado por Bridges for Peace el 11 de noviembre de 2021. Los principales miembros del gobierno israelí participaron en la cumbre de medios cristianos en Jerusalén.
El evento anual patrocinado por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel se encuentra ahora en su 5º año. La oficina de prensa anunció que más de 150 ejecutivos de noticias y líderes de opinión en los medios cristianos estaban listos para asistir. Una de las batallas más duras de Israel se libra en la plataforma de los principales medios de comunicación, que a menudo presentan una visión sesgada de los acontecimientos en el Medio Oriente. Los líderes israelíes han entendido desde hace mucho tiempo que los cristianos evangélicos se encuentran entre sus aliados más firmes, en un mundo que puede volverse hostil muy de repente. El presidente Isaac Herzog resumió esta creencia en un comunicado de prensa de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel diciendo: sabemos que podemos contar con ustedes, queridos amigos y aliados en el mundo cristiano, para apoyarnos en la lucha contra el terrorismo y ser nuestros socios en los esfuerzos para contrarrestar las mentiras y difundir la verdad sobre Israel. El primer ministro Naftali Bennett, seguido por el presidente Isaac Herzog y el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, participaron al comienzo de la noche. La ministra del Interior Ayelet Shaked y el ex primer ministro Benjamin Netanyahu lo hicieron también más adelante en el programa. En un comunicado de prensa, Bennett dijo: hoy más que nunca, Israel está unido a los cristianos. Somos hermanos y hermanas, estamos unidos y no permitiremos que nadie apague nuestra luz. Es nuestro deseo que estos ejecutivos de los medios de comunicación cristianos y líderes de opinión tomen lo que aprendan en la cumbre, regresen a sus hogares y continúen siendo canales vitales de información para los espectadores, lectores y usuarios del Internet cristianos en todo el mundo. Agradezcamos al Señor por los cálidos lazos entre cristianos y judíos. Oremos para que Él continúe fortaleciendo y haciendo crecer esta relación. Oremos por los ejecutivos de los medios cristianos y los líderes de opinión en su vital funcionamiento como canales de información verdadera sobre Israel. Proverbios 17:17 de la Nueva Biblia de las Américas dice: en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento humano es una realidad existencial del cual nadie puede liberarse. Tiene implicancias físicas, emocionales, neurológicas, con orígenes desde la existencia del hombre, expresada en la Biblia, bajo la expresión denominado pecado. Todos sufrimos cualquiera que fuera nuestra condición real de vida en este mundo, sin discriminación de raza, condición social, religiosa, pero también las etnias y lo que se consideran superiores intelectual o socialmente, quienes tal vez son los más afectados. En el desenvolvimiento de las generaciones, con todos los atributos de las ciencias sociales, no hay forma de encontrar el verdadero alivio al sufrimiento, siendo principalmente emocional, aunque se enfatiza en lo físico por carencias económicas y de salud con las enfermedades. Las civilizaciones pasan con esfuerzos de agrupaciones mundiales basado en la justicia y los derechos humanos. Tienen su lugar en un sentido de buscar resolver la realidad. No resuelve, es el caso de la pandemia, que se aplica la vacuna, buena cosa, pero las dudas persisten. La solución total no se da. El tema del sufrimiento humano es propio de las actitudes en el desenvolvimiento, con tantos riesgos de contaminación, originado por la maldad del corazón. En consecuencia, es un tema espiritual, basado en la justicia divina. Todos sufrimos, pero lo esencial es entender la paz de Dios por Jesús en su obra de salvación en la cruz, para tener un entendimiento de vivir disponiendo de la bendición de Dios.
Es un tema incomprendido porque es de amor divino, es lo más excelso para esta vida y con promesa de eternidad. Es verdad, el sufrimiento es para todos y la muerte también. Recibamos el ofrecimiento al mundo creyendo a Dios Creador, a Jesucristo Redentor y al Espíritu Santo Consolador. Es lo absoluto que tenemos por la Biblia que requiere difusión de este mensaje al mundo entero. Amigas, amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico, el tema de hoy es justicia divina y vamos a contar con la participación del pastor Patrón Contreras. Buenos días, Pastor Contreras. En el tiempo de la vida que le corresponde a todo ser humano, tener que vivir bajo el sufrimiento, sea mental, emocional o físico, realidad complicada por el desenvolvimiento social, mucho se habla de la justicia social. Pastor Contreras, ¿cuál es su comentario aplicando la justicia divina? Buenos días, hermano Juan y amigos y hermanos de Así Marcha el Mundo Evangélico. Les saluda el pastor Patrón Contreras. Permítame, por favor, saludar y felicitar a la Radio del Pacífico y al equipo que trabaja en esta prestigiosa emisora en su 58 aniversario, especialmente al apreciado hermano Pedro Ferreira y su esposa, que Dios les bendiga. El sufrimiento es algo inherente al ser humano, forma parte de nuestra existencia, porque somos seres sintientes. A niveles biológico, psicológico y espiritual podemos experimentar dolor físico, malestar emocional y sufrimiento moral, respectivamente. Todas estas experiencias nos enfrentan ante la limitación de nuestra naturaleza y las consideramos desagradables en sí mismas. En otras palabras, el sufrimiento se asocia con nuestra capacidad de sentir, de manera que si tratáramos de excluir el sufrimiento, descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la misma vida. Después de año y medio de pandemia en que el dolor, el sufrimiento y la muerte han tocado la puerta de cada familia humana, es de esperar que cada hombre dé un amor cada vez más grande a su vida y a su familia, un aprecio por los valores intangibles y trascendentes, el cuidado del otro, el amor al débil, la pasión por vivir, aprovechar cada minuto de esta transición en la tierra. La vida nos presenta muchas oportunidades de experimentar lo que los filósofos llaman los límites de la existencia humana: el dolor, la enfermedad y la muerte. El sufrimiento sale al encuentro del hombre una y otra vez. La crisis sanitaria del COVID-19 que estamos afrontando nos ha hecho particularmente conscientes de la vulnerabilidad de nuestra condición humana. ¿Cómo hacer frente al dolor y al sufrimiento cuando estos se presentan? Quizá la mejor medida sea aprender a aprovechar bien cada momento o etapa de la vida. La consecuencia de que la vida se puede acabar en breve y de que las personas amadas se pueden ir en cualquier momento será siempre algo doloroso y trágico en el sufrimiento del hombre. Pero si al dolor natural, producto de la enfermedad, y a la proximidad de la muerte se suma la certeza de no haber sabido aprovechar la vida, de haber desperdiciado la juventud, enterrado las propias cualidades o de no haber amado con intensidad a ninguna persona, entonces el final de la vida aparecerá con inevitable dramatismo para cualquier hombre como una tragedia irrevocable. La falsa idea de calidad de vida. En nuestra sociedad está muy difundida la idea de que la calidad de vida significa vivir y morir sin dolor. Como se ha expuesto anteriormente,
Suprimir el dolor y el sufrimiento de la vida humana es una utopía, dado que vivir sin lágrimas, sin compasión afectiva y efectiva, es vivir separado de la vida real, con un corazón cegado que asuma desesperanza. Veamos el origen del sufrimiento y el dolor y vemos que tiene su origen y el origen es el pecado. Para desarrollar el problema planteado, explicaré brevemente el concepto teológico del pecado original. En la elaboración de este parágrafo he tomado en cuenta la carta del apóstol Pablo a los romanos. En la carta a los romanos encontramos referencias explícitas tanto al pecado en general como el pecado original o pecado de Adán en particular. El pecado es entendido aquí como la fuerza universal del mal presente en el mundo, producida por los actos humanos negativos, pues todos nosotros hemos pecado, siguiendo la estela del pecado del primer hombre, Adán. Estos actos afectan a los demás y a uno mismo y al mundo entero. El resultado del pecado es una atmósfera de maldad presente en el mundo que excede el ámbito de las responsabilidades individuales e incluso el de los actos realizados con plena conciencia. Para graficar esta situación, Pablo utiliza expresiones como el pecado reinó, el pecado domina, el pecado pone en marcha, el deseo engaña y mata. Pablo le atribuye al pecado dos características centrales, que es universal y es culpa del hombre. En cuanto al pecado original, encontramos en Romanos 5:12 una referencia fundamental. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Cuando Pablo dice que todos han pecado en Adán, alude a la solidaridad negativa del pecado, que lleva a la deshumanización y a la lejanía de Dios. Esta visión teológica experimental del pecado original que encontramos en Pablo también está presente en la teología contemporánea. En el libro de Génesis muestran a Adán y Eva en una situación de vida en el paraíso, en la cual participan de Dios y viven en perfecta armonía entre ellos mismos y con su Creador y con el medio ambiente que los rodea. Todo esto cambia con la decisión humana de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, imagen que simboliza el intento de fundar el sentido de la propia vida y de su propia realización en las posibilidades autónomas que el texto expresa con la imagen de la tentación. La consecuencia de esta decisión es la caída en la condición en que se encuentra la humanidad tal como la conocemos. Teológicamente, el estudio de los términos dolor y sufrimiento humano viene a ser un gran desafío para la fe cristiana, en relación con la imagen de un Dios que es amor y omnipotencia, en cuya perspectiva se comprende que Dios no desea el sufrimiento del hombre, si bien lo permite porque resulta necesario para su crecimiento ético y espiritual. El sufrimiento en el siglo XXI, sin lugar a dudas, se ha caracterizado porque las personas dicen vivir en una sociedad donde el sufrimiento es el factor común, el cual es generado por un sinnúmero de problemas diarios, entre los que se puede mencionar enfermedades, guerras, violaciones de los derechos humanos, problemas económicos, entre otras. En consecuencia, el concepto de sufrimiento se ha ligado al concepto de dolor. Finalmente, resulta consolador comprender que no es Dios la causa del sufrimiento y que no es Él quien se haya
detrás de realidades como la guerra, el crimen, la opresión o las diversas catástrofes naturales que agobian a los seres humanos. En esta participación podemos tratar la cuestión fundamental acerca de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento, pues resulta claro que tiene el poder suficiente para poner fin al sufrimiento y el dolor, gracias al Señor. Muchas gracias. El tema de hoy es justicia divina, escuchando atentos al pastor Patrón Contreras, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Pastor, como no hay solución en los esfuerzos humanos, usted como conocedor de la Biblia, ayúdenos a describir el mensaje espiritual para aliviar el sufrimiento, mensaje de valor permanente para la humanidad. Muchas gracias. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de el mismo Dios, ya que Dios es justo, es uno de sus atributos. En el Antiguo Testamento, el concepto de la justicia de Dios se maneja con significados muy profundos. Dios es el juez santo que tiene el atributo divino de hacer juicio a todas sus criaturas. Así dice Salmo 7:11, Isaías 5:16. La Biblia dice, Dios, el Todopoderoso, nunca tuerce la justicia ni el derecho, pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Eso dice Salmo 37:28. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Veamos la naturaleza de la justicia de Dios. Ante todo debemos hacer una diferencia entre lo que es la justicia gubernativa de Dios y la justicia distributiva de Dios. En la primera podemos decir que ejerce su justicia en el gobierno moral del mundo a través de su ley justa sobre el hombre, siempre teniendo en cuenta las promesas de recompensas, pero también las advertencias de castigo para el transgresor. La justicia distributiva es la que Dios designa para la ejecución de la ley, también posee relación con la distribución de las recompensas y los castigos. En Romanos 2:6 leemos diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La justicia remunerativa es la que se trata del reparto de las recompensas de los hombres y de los ángeles de acuerdo a sus actos. Esta es una expresión de amor divino que derrama sus bondades, no sobre cualquier mérito alguno, que no lo haya en nosotros, sino conforme a sus promesas y a sus pactos. Encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Este pasaje bíblico nos guarda de lo que es el orgullo y nos llama a la humildad, porque todo lo recibimos por gracia. En cuanto a la aplicación de las penas, se llama justicia retributiva, que es una manifestación de la ira divina. Aunque nosotros los seres humanos no somos merecedores de recompensa alguna, en cambio sí merecemos el castigo que se le da, porque la justicia de Dios está obligada a castigar el mal, pero no
lo premia el bien. La realidad de la justicia de Dios en todos los pasajes bíblicos que contiene la Biblia es evidente, como se manifiesta la misma en el pueblo por causa de su desobediencia ante el Dios Todopoderoso. Su justicia en la historia bíblica. Desde el principio se hace notar la justicia de Dios en Adán y Eva. En el momento de su desobediencia fueron juzgados y expulsados del Edén. Dios por ello tuvo que juzgarlos en el mundo corrompido, en la época de Noé también, enviando un diluvio. Dios también juzgó a Sodoma y Gomorra mediante una catástrofe volcánica por las abominaciones de este pueblo. Dios también juzgó a los capataces egipcios de los israelitas, así como había dicho que lo haría, enviando contra ellos las 10 plagas. También podemos hablar que Dios juzgó también al pueblo de Nínive. Pero ahí vemos que Nínive, a diferencia de Sodoma y Gomorra, lo que Nínive hizo fue que el Dios Todopoderoso perdonara sus pecados. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el juicio de Dios que le hizo a los judíos por rechazar a Cristo, a Ananías y Zafira por mentir a Dios, también a Herodes por su orgullo, a Elimas por oponerse al Evangelio, y así como a los cristianos de Corinto por su irreverencia en relación a la cena del Señor, fueron desolados con enfermedad. Su justicia en la enseñanza bíblica nos muestra siguiendo. En la ley, los profetas, los libros de sabiduría, la palabra de Cristo y los escritos apostólicos, en ellos se encuentra muy presente la justicia de Dios. La legislación mosaica era aplicada con severos correctivos a través de la acción providencial directa cuando el pueblo quebrantaba la ley. En los libros proféticos está en primer lugar la expresión y la aplicación de la ley, donde las amenazas de juicio son constantes y están acompañadas por las promesas de restauración si de verdad hay arrepentimiento. También aparece en los libros de Eclesiastés y en otros muchos libros. En algunas partes se atreve a hablar de Dios en el Antiguo Testamento como un justiciero. En el Nuevo Testamento se habla de Dios como amor, pues los juicios y la justicia de Dios traen consigo una manifestación de amor para aquellos que lo desean, porque los juicios de Dios limpia de la inmundicia, te purifica y te santifica ante Él, y así el Señor pueda depositar su gloria en un cuerpo incorruptible. La expresión de la justicia de Dios. En la justicia, la expresión más evidente es la ira de Dios, pero no contra los hombres, sino contra el sistema de pensar que adoptan los seres humanos, y sobre todo, Él aborrece al pecado. Si la justicia es un atributo que muchos tienen la dificultad de aceptar, la ira forma parte de ella. Muchas veces somos tan duros para dejar las cosas que sabemos que a Dios no le agrada y que ante sus ojos son pecados. Él aborrece el pecado. Entonces, cuando no sentimos arrepentimiento por lo que hacemos, Dios tiene que desatar la ira, que trae también la justicia, pues es allí donde somos sometidos al juicio que no queremos. Ahora, si usted lucha con algo que no quiere hacer,
entonces es necesario que Dios traiga un juicio dulce a su vida, porque Él va a purificar y lo va a llevar adelante. Como cristianos, debemos desear celosamente el fin del mal. Deberíamos orar para que la práctica del aborto, la tragedia con el ejercicio de la fe de Faraón en el Mar Rojo, deberíamos clamar por el cese del racismo, deberíamos anhelar el fin del asesinato, la crueldad, el genocidio, la maldad sexual y otros 10,000 males, y oponernos a ellos de palabra y de obra. La justicia de Dios tiene un significado diferente al que muchos piensan. Nuestro Señor es misericordioso y tarda en manifestar su ira, pero también es un Dios que le gusta las cosas correctas. En la hora del juicio sabrá otorgarle a cada quien lo que le corresponde, porque les ha dado a todos la oportunidad de ser salvos por gracia. Gracias, hermano Juan y hermanos de Así Marcha el Mundo Evangélico. Que Dios nos bendiga a todos. Mil gracias, Pastor Contreras, por su valioso aporte en vuestra exposición a nuestros oyentes de Radio del Pacífico con el tema Justicia Divina, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube, Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y por supuesto en nuestra señal abierta a los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca, en la producción y conducción, les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.